Ok, entonces vamos a hablar sobre lo que son los céstodos. En este cuadro, como siempre, yo les coloco lo que es que ustedes mismos se den cuenta cómo nosotros hemos avanzado en la asignatura. Esto es todo el curso, ¿no? Entonces nosotros ya estamos en condiciones de discutir sobre lo que son amegas, flagelados, ciliados, coccidios, y el único grupo que está dentro del filo Microsporidia es el Microsporidio, ¿no? Cuyo estadio infectante es la espora. Okay. También está relacionado como ser un parásito oportunista en los pacientes VIH, ¿no? En el Mintus ya son los parásitos mucho más desarrollados, y ahí tenemos dos grandes grupos, que son los platelmintos, los gusanos planos, ¿no? Y ahí hemos hablado de los tremátodos y de los céstodos, ¿no? En los tremátodos que hemos visto, tremátodos tisulares que hemos conocido hasta el momento, han sido los esos son los tres tremátodos tisulares que hemos visto, ¿no? Yo me infecto con fasciola hepática cuando ingiero cuando ingiero la metacercaria. Me infecto con fasciola hepática cuando ingiero el huevo, ¿no es cierto? Sí, verdadero, ¿no es cierto? Ya, ok, ustedes averiguan esa parte. En lo que son el otro tremátodo que hemos visto es Paragonimus, ¿verdad? Paragonimus necesita 1 o 2 hospederos intermediarios. 2. ¿Cuál es el estadio infectante en Paragonimus? La metacercaria, que está en la musculatura del cangrejo. ¿Cuáles son las zonas endémicas donde hay Paragonimus? ¿Cuál es una de las sintomatologías importantes que uno tiene que tener en cuenta? El cuadro que presentan los pacientes infectados con Paragonimus, el hábito es el pulmón, ¿verdad? ¿Ya? Un cuadro similar a lo que es la tuberculosis, ¿no? Ok, entonces esos tremátodos, el único tremátodo que tiene dimorfismo sexual y sale de la regla es el hechistosoma, en el cual hay macho y hembra. No tenemos hechistosoma en el Perú. En céstodos, ¿no? Céstodo, lo que vamos a hablar ahora, que ya en realidad se terminó la clase la semana pasada, y hoy ya entraríamos a los parásitos mucho más evolucionados, que son los nemátodos, finalmente artrópodos, y se acabó el curso. Tenemos 3 o 4 clases más y acabamos la asignatura. Ok, acá en céstodos. Estos son todos los céstodos que ustedes han visto, y a estas alturas ustedes tienen que saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, el hospedero definitivo, ¿no? Hay algunos libros que dicen huésped, ya, pero la terminología que vamos a usar es hospedero, ¿ya? Hospedero es lo que debemos de usar nosotros cuando hablemos de estos parásitos. El hospedero definitivo, el hombre es hospedero definitivo de todas las tenias que ustedes están viendo ahí. Tenia solium, tenia saginata, difilubotrium, latum y pacificum, nana, diminuta y caninum. O sea, nosotros podemos tener el estadio adulto de todos estos céstodos. Ustedes ya saben las dimensiones de cada uno de ellos, y el más pequeño de todo ese grupo, ¿cuál es? Nana, Hymenoleucis nana, que puede tener 3 a 4 centímetros. Y las personas que están infectadas pueden eliminar los parásitos adultos, como hilitos se van a ver en las heces, o pueden eliminar los huevos. Este es el único céstodo que tiene ciclo directo. Cuando hagamos un trabajo de investigación en muestras de heces de niños de cualquier colegio, el céstodo más frecuente que vamos a encontrar va a ser Hymenoleucis nana. Y el protozoario más frecuente que vamos a encontrar va a ser ¿cuál protozoario? Giardia. ¿Ya? Eso tienen que ya a estas alturas saber. Ahora, nosotros como humanos también nos podemos comportar como hospederos intermediarios. ¿Qué quiere decir un hospedero intermediario? Es el que va a albergar la forma larvaria del parásito. Entonces nosotros podemos albergar
la forma larvaria de Taenia solium, ¿no es cierto? Cuando nosotros alberguemos, tengamos en nuestro organismo la forma larvaria de Taenia solium, que se llama Cysticerco celulosae, ¿no? Cysticerco celulosae, entonces nosotros vamos a tener lo que se llama la cisticercosis. Ojito, que acá en Perú nadie dice en la radio, en la televisión, dice personas con cisticercosis. Bueno, algunos medios de comunicación sí lo dicen, pero más que todo seguramente han escuchado, dicen triquina, ¿verdad? Dicen la triquina. Mira, al menos en la sierra utilizan mucho esa terminología, ¿no? Mira, ese señor está convulsionando, está con triquina. Mira, esos chanchos que están vendiendo allá en esa feria, esos son chanchos triquinosos. Y la gente lo entiende perfectamente. Pero eso no es lo que tenemos nosotros en el Perú. Es cierto que hay un parásito que se llama Trichinella spiralis, que es un nemátodo, que vamos a hablar el próximo viernes. Hay un parásito que se llama Trichinella spiralis, que sí produce la triquina. Pero a lo que se están refiriendo acá cuando hablan en las serranías, sobre todo en Huancayo, que es una zona endémica de Taenia solium, de cisticercosis, ahí nadie te entiende cuando tú vas y le dices, señor, usted tiene cisticercosis, hay que hacerle un diagnóstico, seguro come mucho chancho, etcétera, lo relacionan con eso. Ya, pero nadie te entiende cuando le dices cisticercosis, sí te entiende cuando le dices que su chancho tiene triquina. ¿Ya? Entonces hay que empezar a educar a la población y decir de lo que tenemos en nuestro país. Los chanchos que tenemos en nuestro país tienen cisticercosis, no tienen triquina. Vuelvo a repetir, la triquina sí es un parásito, pero acá en nuestro país no está reportado. Chile, por ejemplo, tiene casos de chanchos con triquina. ¿Ya? Es un nemátodo. Cisticerco es una larva de un cestodo y triquina es un nemátodo. Ya, entonces nosotros podemos ser hospederos intermediarios de Taenia solium cuando albergamos el cisticerco en nuestro organismo. Para nuestra mala suerte, ¿no? Digo así porque el tropismo que tiene este estadio larvario de cisticerco es el cerebro. Por eso ocasiona lo que se llama la neurocisticercosis. En una suerte sería que lo albergue en mi muslo, en mi brazo, ¿no? En mi mano, qué sé yo. En ese caso sí podemos hacer una biopsia, ¿no? Pues a ustedes les preguntamos en la práctica, ¿cómo diagnosticamos cisticercosis? Biopsia. Todos dicen biopsia. ¿Cómo hago una biopsia en el cerebro a una persona? ¿Ya? Entonces ahí entra lo que es la serología, la prueba serológica. Ya, me olvidaba de este otro parásito, acá. Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus es un cestodo también, cuyo hospedero definitivo es... ¿Vieron ustedes un cestodo chiquito, que es el único que tiene 3 proglótidos? Y que mide medio centímetro, 0.7 centímetros. ¿Recuerdan? Ahorita vamos a ver una foto de eso. Ese es el Echinococcus granulosus, cuyo hospedero definitivo es el perro. El perro. Vamos a ver el ciclo luego. Nosotros nunca, jamás de los jamases vamos a tener un Echinococcus granulosus en nuestro intestino. Nosotros sí podemos albergar el estadio larvario. ¿Y cómo se llama la larva de Echinococcus granulosus? Hidátide, o también llamada quiste hidátide, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, nosotros somos hospederos definitivos, ¿no? ¿De qué parásitos somos hospederos? Ahí está. ¿Y de qué parásitos somos intermediarios? Seguimos. Acá. Este es un resumen de todos los proglótidos de los céstodos, ¿no? Entonces ya ustedes han visto en la práctica Taenia solium, el proglótido grávido, todos estos proglótidos. Vamos a ver las morfologías del útero, en este caso el útero donde están los huevos. Entonces las ramificaciones uterinas de Taenia solium van a ser hasta un máximo de
¿Cuántas por proglótido? Acá, ¿qué son? Este todo es el útero. Miren cómo se ha ramificado. Contemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 porque acá se subramificó. 7, 8, 9, 10. Por ahí 11, 12 o 13. Máximo 12 a 13 ramificaciones del útero es lo que va a tener el proglótido de solio. Y de saginata, miren. ¿Cuántas? 3, 4, como 20. Entonces, esa es una manera de poder diferenciar si mi paciente al cual yo le he dado un tratamiento, ¿no? Te he dado un tratamiento y elimina los proglótidos, uno puede ver aplastando en 2 láminas y ver si las ramificaciones uterinas son 12 a menos, eso es solio, y si es 14 a 20 o más, eso es saginata. Y también es la forma. El de saginata es mucho más alargado, lógicamente por la cantidad de ramificaciones, y el de solium es más corto, ¿no? En el caso de Diffilubotrium que vimos esta semana, los proglótidos son más cortos y más anchos, y en el centro hay como un puntito. A varios en la práctica yo les he enseñado los proglótidos, y ese puntito es el útero, que en este caso es como una rosa, ¿ya? Y los proglótidos también son característicos, son más cortos y anchos. Dipilidium caninum es el único céstodo que tiene 2 poros genitales, acá no está el otro proglótido grávido, y es el único céstodo que va a eliminar los huevos en masas, que se llaman cápsulas ovígeras. Y cada cápsula ovígera tiene de 12 hasta 20 huevos. Hymenelepis nana mide como 2 a 4 centímetros, diminuta mide hasta 60 centímetros, el proglótido es similar, pero en la práctica todos los del grupo les he estado recalcando que deben de mirar las láminas dentro del objetivo y también fuera, ¿no? No podemos comparar un proglótido de una tenia de 2 a 3 centímetros con el proglótido de una tenia de 60 centímetros, ¿no? ¿Cuáles son los hospederos definitivos de nana? Naturalmente, ¿no? Nosotros somos de estos dos, somos hospederos definitivos accidentalmente. ¿Quién es el hospedero definitivo natural en Hymenelepis nana? Naturales, ¿no? Nosotros somos como accidentales. Bueno, el hombre es uno y también los roedores. Y en el caso de diminuta, los roedores, pero más que todo las ratas. Ya vamos a ver el ciclo. Si ustedes tienen un paciente que va a su consulta con un diagnóstico de Hymenelepis diminuta, ¿ustedes qué pensarían de esa persona? ¿Qué características tendría? ¿Sería de acá, de Lima, de las serranías? ¿A qué se dedicaría? Porque por las heces nosotros sacamos hasta qué hace la persona. Es la verdad. A ver, dejemos esa pregunta para cuando lleguemos al ciclo de diminuto. Ya, a nivel de Scolex, miren, tenia solium tiene ventosas con corona de ganchos. ¿Cuánto mide una tenia solium? De 1. ¿Cuánto? 12 metros. ¿Cuánto mide una tenia solium? Han hecho ese cuadro, ¿no? Que les dejó el doctor. 12 metros. ¿El máximo de tamaño? 5, 6 metros. Estamos desde acá hasta la esquina, por lo menos. ¿Cómo es que tenemos nosotros una tenia de 6 metros en nuestro intestino delgado? Es un hilo. Ese es un hilo lo que tenemos ahí, es bien delgada. Y la cabecita, algunos en la práctica les he enseñado, y la cabecita de la tenia es como un alfiler. Todos conocemos los alfileres. La cabecita del alfiler, así es una tenia. ¿Ya? En tenia saginata puede llegar a medir 10 metros, y la diferencia es que no tiene una corona de ganchos ahí, ¿no? En Diffilubotrium, también ya vieron en la práctica, la cabeza es como una espátula. Acá nosotros en Perú tenemos el Diffilubotrium pacífico, que está relacionado a los peces de agua salada.
¿Cuál es la zona endémica de difilobotriasis en Perú? La costa, Piura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente, el factor de riesgo, ¿cuál es para tener difilobotrium? Comer pescado, comer ceviche. Entonces, ¿cómo hacemos un control? ¿Cuál sería la medida de prevención? Que nadie coma ceviche en Perú. Dipilidium caninum es una tenia que puede medir 30 hasta 60 centímetros, tiene el escoles como un triángulo, ahí, ¿no? Hymenelepis nana con rostelo con corona de ganchos, y la diminuta que tiene un escoles, se dice escoles inerme o escoles no armado, es decir, que no tiene una corona de ganchos. Acá también se les ha dicho, todos los céstodos tienen diferentes tipos de larvas. Entonces, preguntas, ¿no? ¿Cuál es el estadio infectante de Hymenelepis diminuta? La larva cisticercoide. ¿Cuál es el estadio infectante de Hymenelepis de Difilubotrium? La plerocercoide, ¿ya? Acá solamente consideramos procercoide y plerocercoide. El procercoide en el crustáceo y la plerocercoide en el pescado. Algunos libros, les menciono esto, también consideran a la larva que sale del huevo de Difilubotrium, también lo consideran, ¿no? Como les dije, una larva que sería el coracidio, el coracidio, ¿ya? Entonces, estas son las larvas de cisticerco. Miren, son unas estructuras vesiculares, tienen líquido y acá un puntito blanquito. ¿Qué será ese puntito blanquito? Eso se llama un escoles invaginado. O sea, es un escoles durmiendo, no sé cómo lo llamaría, invaginado. ¿Por qué? Porque si yo me como ese cisticerco que está en la carne de cerdo, ya en mi intestino, después de 3 días, ese escoles va como despertándose y va creciendo. Hasta que después de 3 meses, yo ya tengo una tenia de 6 metros en mi intestino, que está eliminando huevos, ¿ya? El cisticercoide ya es una larva más alargada, ya no tiene un líquido dentro. Esta es la larva de Echinococcus granulosus, ¿no? El Echinococcus granulosus, el estadio larvario llamado hidátide, son unos como globitos, ¿no? Que se ve en el hígado, más que todo está en el hígado, y dentro hay un líquido. Y en ese líquido es lo que están unas estructuras que se llaman los protoescoles. Vamos a ver el ciclo para que nunca se olviden eso. Y bueno, acá están las larvas de Difilubotrium. Acá, brevemente, ¿cuáles son las partes de los céstodos? Tenemos la cabeza. ¿Qué vemos en la cabeza? Las ventosas o discos de succión y la corona de ganchos. Esto sería definitivamente una tenia solium. ¿Qué sería? El Echinococcus granulosus, que no llega ni al centímetro de tamaño. Esto sería toda una tenia. Este sería un proglótido grávido. ¿Cuántas ramificaciones? Así, a grosso modo, hay 20, 25. Esto sería un proglótido de una tenia saginata. Estos son los huevos. Estos son los huevos que tiene tanto tenia solium como tenia saginata. Por eso cuando ustedes vean este tipo de huevos en una muestra de heces, o un paciente de ustedes vaya a su consulta y ustedes ven el resultado y dice huevos de tenia solium, eso está mal. Está mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cómo sabe la microbióloga, la técnica, que eso es tenia solium? ¿Me entienden? Entonces ahí solamente el resultado sería huevos de tenia SP. Pero ojo, ¿qué tal si este señor eliminó en la muestra que llevó al laboratorio, habían también una especie de tallarincitos, le decimos, ¿no? Que son los proglótidos, y esos proglótidos le hicieron otra prueba, lo colorearon, etcétera, etcétera. De repente es un laboratorio sofisticado que tiene gente especializada,
Entonces la persona también en las heces eliminó parte de los troglótidos, porque sí se puede dar. Entonces ahí sí, con toda la razón, quiere decir, ¿no? Y ustedes están en condiciones de llamar al laboratorio y decir, acá me han puesto solio, ¿cómo sabe usted? Entonces ahí sí, no, lo que pasa es que también eliminó troglótidos y nosotros le hemos hecho pruebas auxiliares y eso es una atemia solio. Ojo, ese paciente está en riesgo. En riesgo está ese paciente, el paciente que posee la atemia, y en riesgo está la gente que vive con... ¿Por qué? Porque tengo en mi casa una persona que le han diagnosticado atemia solio. Neurocisticercosis. ¿Por qué? Porque yo estoy en riesgo. Por la cabeza. Y toda la gente que vive en mi casa. ¿Por qué? Porque si esa persona no tiene buenos hábitos higiénicos, está yendo al baño y luego no se está lavando bien las manos, se puede estar ella auto-infectando. O sea, en un momento va a comer los huevos de la Taenia solium que ella tiene. Y si come ella misma los huevos de la Taenia solium, ella, aparte de estar premiada con su teniasis, perdón que hable así, también va a tener su cisticercosis. Porque la cisticercosis la adquiero cuando como accidentalmente huevos de Taenia solium. Pongámoslos desde otro punto de vista. Ustedes en su casa tienen una persona que les ayuda en la cocina, su mamá, su papá trabaja, ¿no? Y todos ustedes salen a estudiar y sus hermanos también igual, ¿no? Y hay una doméstica que prepara ella. Pues hay que hacerle de rutina cada 3 meses, cada 6 meses un análisis parasitológico. ¿Qué pasaría si la persona que les prepara la comida tiene una Taenia solium y no tiene buenos hábitos higiénicos? Está contaminando la comida con los huevos de su Taenia. Y ustedes están comiendo alimentos con huevos de Taenia solium y ustedes pueden desarrollar la cisticercosis. Y hay un trabajo que se ha hecho acá en zonas residenciales, San Isidro, La Molina, donde 10-20% de las domésticas que trabajan en las casas son portadoras de Taenia solium. ¿Ya? Entonces se dan cuenta la importancia de esto, ¿no? Una pregunta, bueno, antes de esa pregunta pasamos al... Ya, esta es una Taenia que fue aislada del Instituto de Enfermedades Neurológicas de acá de Barrios Altos. Acá en este Instituto de Enfermedades Neurológicas ven todos los casos de convulsiones, de epilepsia, que ese es uno de los síntomas que tienen las personas que están con cisticercosis. Resulta que llegó un señor, me parece que es de Piura, esto es parte de un artículo del doctor Hugo García, que es un trome en lo que es cisticercosis, en el cual llegó al Instituto de Enfermedades Neurológicas una persona que tenía el cuadro pues, de cisticercosis, convulsiones, etc. Pero este señor, aparte de tener la cisticercosis, también tenía la teniasis. Le dieron su tratamiento y eliminó una Taenia. Y hay personas especializadas ahí que se dedican a buscar la Taenia dentro de las heces de esta persona que ha recibido el tratamiento. Eso es cierto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando una persona va con diagnóstico de huevos de Taenia? Ustedes le tienen que dar un tratamiento. Usualmente el praziquantel, el centel, el albendazol. Ojito que hay que tener mucho cuidado, porque si la persona tiene Taenia, también hay que averiguar si también tiene cisticercosis, porque en realidad es el mismo parásito, solo que uno es el adulto y el otro es la larva. Entonces, ustedes tienen que saber qué tratamiento darle. Y bueno, le dieron el tratamiento y hubo una persona que se dedicó a buscar el parásito que habían eliminado y lo empezaron a formar. Encontraron este pedacito, después este, lo armaron todo y miren acá esta puntita como un alfiler, esa es la cabeza. Entonces ahí ellos vieron de que el huevo que habían visto en las heces, eso era un huevo de una Taenia solium. De una Taenia solium. Ok, entonces
Y esta persona también tenía cisticercosis, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo que haber comido este señor para tener esa tenia de 5 metros en su intestino delgado? Carne de cerdo infectada con la larva cisticerco. Cisticerco, ok. Miren, esta también es la foto del mismo artículo y esta es una carne de cerdo donde nosotros encontramos estos cerdos con musculatura infectada. Miren, cada uno de estos blanquitos que está acá es estos blanquitos que están acá. Entonces, esto es un cisticerco que tiene una vesícula cargada de líquido y este es el escoles invaginado. ¿Sí? Entonces, a mí me trae muchos recuerdos esto. Voy a hablar rapidito. Yo, el primer sueldo que recibí cuando empecé a trabajar fue sacando cisticercos. Terminé la universidad y fui a hacer una rotación en un laboratorio. Y tuve una semana y justo necesitaban enviar cisticercos a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo les estoy hablando hace 25 años, más o menos. Y acá en el Perú no había una tecnología para formar antígeno de estos cisticercos para hacer pruebas inmunológicas. ¿No es cierto? Para hacer una prueba inmunológica yo necesito el suero del paciente y enfrentarlo a algún antígeno. Entonces acá los gringos pagaban bien para que nosotros enviemos estos cisticercos. Entonces contrataban personal y empezábamos a sacar cisticercos y ellos pagaban siempre cuando les entreguemos los cisticercos completitos, o sea, con vesícula y todo. Eso es un trabajo así un poquito fastidioso porque hay que saber cómo introducir la pinza y sacar el cisticerco entero. Si yo introduzco mal la pinza, rompo la vesícula y sale solamente el escoles, ¿ya? Entonces nosotros sacábamos estos cisticercos así en cantidad, los poníamos en un vaso, los lavábamos, los centrifugábamos, los empaquetábamos y a los Estados Unidos. Y ellos hacían el antígeno allá y luego lo enviaban. ¿A dónde lo enviaban? Al Instituto de Enfermedades Neurológicas, acá en Barrios Altos. Ahí ustedes pueden averiguar, ahí hay pruebas de ELISA, de Western Blot para diagnosticar cisticercosis. Es el instituto de referencia a nivel nacional y es uno de los mejores institutos que te detecta si la persona tiene neurocisticercosis, ¿no? Ok, ¿dónde nosotros comprábamos estos chanchos? Porque nosotros los compramos estos chanchos. A ver, ¿dónde los compramos? ¿En los camales acá de Yerbateros del Callao? No, pues. Porque ahí van los médicos veterinarios y si esa carne está infestada, el médico veterinario no sella y no se vende. ¿Dónde se venden estos cerdos? En las ferias patronales. En las zonas de Huancayo, de Junín, de Cusco, de Puno. En los domingos que hay ferias patronales, ahí venden esta carne. Y esta carne la venden a mitad de precio y la gente lo compra. Por eso es que en estos lugares hay muchas personas que tienen tenia, porque están comiendo carne de cerdo con cisticerco. Ahora, este es un problema de salud pública, porque como yo me voy, ¿no? O ustedes se van a hacer una campaña a Huancayo y le dicen, señor, estos 10 chanchos que usted tiene acá en su casa, todos tienen triquina, porque hay que decirles triquina, yo no te entiendo de cisticercosis. Y todos estos chanchos van a ser decomisados y los vamos a quemar, porque esto es un punto de diferencia. ¿Cómo le decimos eso? Si esa gente vive de criar esos chanchos, si cada chancho lo vende a 100 soles, qué sé yo, le estamos quitando 1000 soles. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que ir a la prevención. Decirle, señor, para que sus cerdos no tengan estos cisticercos, esta triquina, usted tiene que hacer esto y esto y esto, ¿ya? Ahora vamos a ir al ciclo. Wow. Bueno, esto es los proglótidos, ya vimos. Bueno, acá está en microscopía electrónica, miren cómo es la solium con su corona de ganchos, y la saginata, más proglótidos. Acá el ciclo, miren. Acá en un solo ciclo están las dos tenias. Este señor tiene teniasis. ¿Por qué tiene teniasis? Porque hay una tenia en su intestino. Si este señor ingirió un cisticerco de la musculatura de un cerdo, tiene teniasis por sólido. Si ingirió cisticerco de la musculatura de una vaca, tiene teniasis por saginata. Ojo, las personas que nos gustan los anticuchos. Hay que comer bien cocidos los anticuchos.
porque ahí pueden estar también los cisticercos. Ok, entonces este señor tiene teniasis, va a eliminar los huevos o puede eliminar los proglótidos. Algo que es interesante, los proglótidos de tenia saginata se eliminan sin que el paciente reciba tratamiento. Y esto es verídico. Una persona fue al Instituto de Enfermedades Neurológicas, una señora de una condición socioeconómica alta, y fue muerta de la vergüenza y dijo: doctor, esto es sacado de mis prendas íntimas. ¿Qué era? Era un proglótido de tenia saginata. Y el médico, sin verlo exactamente, dijo: eso es saginata. ¿Por qué? Porque tenia solio nunca se eliminan proglótidos sin darle tratamiento, es más reacio. ¿Me entienden? Entonces esta señora dice que ella sentía algo que se le movía por el muslo, algo que se le resbalaba sin haber recibido tratamiento, y era un proglótido. Verídico. Así se elimina tenia saginata. ¿Ya? Ok, a ver. Ya, entonces, ¿cuál sería la medida de prevención para que este cerdo o esta vaca no tenga cisticerco? ¿Cuál sería? O sea, ¿qué le recomendarían a esos señores de Huancayo para que no tengan chanchos con cisticerco? ¿Cómo se infectó el chancho y esa vaca con cisticerco? ¿Qué comió? Heces. Comieron heces de personas que tenían la tenia. Entonces, ¿qué sucede en Huancayo, en Cusco, en Junín? Que hay personas que tienen su casita, no tienen letrinas, no tienen baños y hacen sus defecaciones al lado del arbolito, por ahí, ¿no? Detrás. Defecan y están eliminando proglótidos o están eliminando huevos. Pero estas señoras también se dedican a criar cerdos, porque eso lo venden, eso es su fuente de ingresos. Un cerdo creo que está preñado con 10 cerditos, ¿se imaginan? ¿Y qué le dan de comer? Le dan comer de maíz, pero también están dando vuelta por el arbolito, por el pasto donde la gente está defecando. Entonces los cerdos están comiendo caca con huevos de estas tenias. Entonces, ¿qué le aconsejo a esos señores que crían cerdos para que sus cerdos no tengan cisticercos? ¿Qué le aconsejo? O sea, hay que ir a la prevención, ¿no es cierto? A ver, ¿qué le aconsejo? Rápido, chicos, miren cuánto estamos robando a la clase. Exacto, que hagan letrinas. Que hagan letrinas. Entonces, tienen su tenia, van a ir al médico, el médico les va a desparasitar, pero ¿qué ganan ustedes desparasitando si las personas siguen haciendo lo mismo? Entonces, que hagan letrinas, y en esas letrinas, luego de 2 o 3 meses, pues queman eso, entonces los cerdos ya no van a estar comiendo huevos. Ok, entonces ya no va a haber personas teniásicas y por lo tanto ya no van a haber personas que estén en riesgo de tener cisticercosis. Estos son los proglótidos. Miren las ramificaciones uterinas, ¿no? En cada lado, más ramificaciones acá. ¿Cómo se diagnostica teniasis? Ojo, esto tienen que repasar ustedes. Una cosa es que yo les diga cómo diagnostico teniasis y otra cosa es que yo les diga cómo diagnostico cisticercosis. Teniasis definitivamente es por caca, por heces, buscar huevos. Pero cisticercosis tienen que ser pruebas serológicas, con lo que se usa ahora resonancia, tomografía, pero no todo el mundo está en condiciones de hacerse una resonancia que cuesta 1.300 soles o algo así, no hay una tomografía 400, 500 soles. Entonces lo que se estila es hacerse un ELISA o un Western Blot. Me parece que está a 40, 50 soles en el Instituto de Enfermedades Neurológicas. Entonces ahí van a ver si yo tengo estas banditas y me van a decir si usted tiene cisticercosis, ¿no? Ok, ¿cuál es la prevención en teniasis? Para no tener teniasis, una medida de prevención. No le haga diapo. No comer carne de cerdo. Y para no tener cisticercosis, hay varias medidas de prevención, pero al menos dígame una, ¿no? Lavarse la mano, exacto. ¿Ya? Y hay más, ¿no? Ok. Bueno, miren cómo estamos acá, Perú, Brasil, Bolivia, llenos de cisticercos. Miren México. En México, es más, en México compran la carne de cisticercos y hay una comida que hacen con la carne de cisticercos. Porque les produce una sensación excelente masticar, porque son como globitos que se revientan.
Entren a los libros, al internet, van a ver las comidas que se hacen con esto. Ok, este es un cuadro que creo que con esto nunca se van a olvidar, ¿no? Como huevo de Taenia solium me da cisticercosis, que lo puede tener el cerdo o el humano. Como chancho, acá está la carne de chancho, ¿qué cosa me da? Teniasis. Teniasis por Taenia solium lo puede tener el ratón, la vaca solo lo tiene el humano. ¿Ah? Ok. Echinococcus granulosus. Este es el cesto que solamente lo tiene el perro, ¿no? Ahí está el perrito. ¿Cómo son los huevos de Echinococcus granulosos? Igualitos que los de Taenia. Alumnos en los ciclos pasados me dicen, doctora, si usted me pone una muestra de heces y yo veo huevos ahí, entonces yo le voy a decir huevo de Echinococcus. Y me hizo pensar, ¿no? Y le digo, sí, pero las muestras que yo le voy a poner son muestras de humanos. Y humano nunca va a tener un huevo de Echinococcus, porque nosotros no somos definitivos de Echinococcus, solamente es el perro, pero los huevos son similares. ¿Ya? Acá el ciclo, miren, el ciclo es bien fácil. Acá tenemos todo lo que está en azul, es lo que se da en el hospedero intermediario. Acá hemos puesto una ovejita, que es lo común. Esto es endémico en Huancayo también, la gente se dedica a criar ovejas ahí, ¿no es cierto? Pero hay otros hospederos intermediarios, ¿cuáles son? Los cerdos también. Las alpacas, es un problema en alpacas, las vicuñas, los camellos. También, las llamas también. Entonces, miren, pensemos en Huancayo, donde la gente cría ovejas. La gente que cría ovejas también tiene sus perros ovejeros, ¿no es cierto?, que le ayudan a criar las ovejas. Entonces, esta oveja está infectada, tiene en su hígado, ¿no?, usualmente está en el hígado, unas especies de globos ahí. Cuando matan a estos señores las ovejas, sacan los hígados y salen cargados de globos. ¿Y qué hacen estos señores? Sacan porque eso no lo van a vender, nadie le va a comprar eso. Entonces agarran y lo botan. Y al lado, ¿quiénes están? Los perros. ¿Y los perros qué están comiendo? Le dicen, déjalo y la gente, dentro de su falta de conocimiento, dice, no, guárdame las vísceras porque tengo mis 6 perros en mi casa para darle un poco, ¿no? Y la gente le guarda las vísceras y le dan una. ¿Se dan cuenta cómo hay enfermedades que se proliferan por falta de conocimiento, ¿no? Ok, entonces esta ovejita elimina tiene las larvas. Estas larvas son comidas por los perros. El perro lo que está comiendo es esos protoescoles que ustedes han visto en la práctica. Un perro puede tener 1000 Echinococcus, porque de cada protoescole se forma este parásito. Los veterinarios, cuando van a esa zona, se van como astronautas, cuando van a desparasitar a estos perros. ¿Por qué se van como astronautas? Porque cuando están desparasitando salen muchos Echinococcus, y cada Echinococcus elimina miles de huevos. ¿Qué tal si un veterinario se come un huevito nada más? ¿Qué le produce? Ida y dos. Ustedes busquen, el grupo de medicina veterinaria de San Marcos va a dar desparasitación ahí, y tienen unas fotos hermosas. Lo que ellos hacen es en el campo ponen unos plásticos enormes, así grandes, y ahí juntan a toda la colectividad y le dan tratamiento a los perros. Los perros hacen diarreas, y los médicos veterinarios, ¿cómo juntan esa diarrea? Sin el riesgo de contaminarse. Por eso es que van como astronautas, para que no se coman ni un solo huevo. Un solo huevo puede producirles una hidratidosis. ¿Ya? Ok, entonces este perro tiene este parásito. Una de las medidas de prevención sería desparasitar a los perros. El perro elimina los huevos, pero como este perro está junto con las ovejas, se está eliminando en el pasto. ¿Y qué comen las ovejas? Las ovejas comen el pasto infectado con los huevos, por eso es que ellos hacen la hidratidosis. Y nosotros, y este perrito, por ejemplo, después de haber trabajado, porque los perritos trabajan ahí en Huancayo, van a la casa, ¿y quiénes esperan ahí a los perritos? Los niños. Hola Bobby, hola fulanito, no sé cómo se llaman sus perros, y los acarician, ¿no es cierto? Ya llegó mi perrito. ¿Qué hacen los perros cuando defecan?
se lamen todo el pelaje y está cargado de huevos todo el pelaje. Estos niños comen su galleta, su arroz, lo que sea, con huevos de Echinococcus porque acariciaron a su perro y tienen hidatidosis. Y no les miento, pero hay familias que 3, 4 integrantes de la familia tienen su quiste hidatídico en su pulmón. Y se dan cuenta solamente cuando el niño está que no puede respirar. Llegan acá porque tienen problemas de respirar, le toman una placa, le dicen, tienes un tumor, váyase a neoplásicas, lo derivan a neoplásicas porque creen que es cáncer. Y eso es un quiste hidatídico. Ese quiste hidatídico tiene 10 centímetros más o menos. ¿Cómo se formó ese quiste hidatídico? Por comer un huevo de Echinococcus. ¿Cuánto crece ese quiste hidatídico por año? Medio centímetro. Quiere decir que si un niño tiene un quiste hidatídico de 10 centímetros, ¿hace cuántos años se infectó? Cuando nació de repente, ¿no? ¿Entienden? Ese es un problema grande que tenemos. Y solamente se evitaría no dándole vísceras crudas a los perros. ¿No? Así. Ok. Entonces acá tenemos al humano que puede ingerir, por eso está el huevito ahí, puede ingerir el huevo de este parásito. Acá están, estos de acá pueden ustedes, alguno que va a hacer cirugías, ¿no? Ojito, pueden tener un caso de quiste hidatídico, tienen que saber cómo van a operar. Dentro hay un líquido que está con protoscólices, pero hay casos en los cuales no hay. O sea, ya tendríamos que hablar, hay lo que se llaman los quistes fértiles, porque tienen protoscolis, y los quistes infértiles, porque no los tienen. Ahora, ¿por qué algunos tienen y otros no tienen? Ya eso es otra cosa. Entonces, ustedes tienen que saber cómo van a operar a un paciente. ¿Qué pasa si cuando están operando rompen ese quiste? ¿Qué es lo que se va a diseminar? ¿No? Lean, en Botero está explicando muy bien esa parte, ¿sí? Ok. Bueno, esto es un corte histológico de un quiste hidatídico y esto es lo que les enseñamos a ustedes en la práctica, ¿ven? Los protoscoles y todas las capas que tiene, porque acuérdense que este quiste está dentro de nuestro organismo. El quiste hidatídico puede ubicarse en el hígado, La hidatidosis no da ningún síntoma, miren, durante muchos años. No da ningún síntoma. Hay personas que han estado jugando fútbol, le han tirado una patada acá en el pulmón hasta el útero, han tenido un shock anafiláctico, ya saben qué cosa es eso. Le toman una placa, pruebas, tenía su quiste hidatídico, cuando le patearon, le reventaron el quiste y se bueno. Y antes de eso no tuvo ningún síntoma. ¿Ya? Ok, ¿qué más? Los más perjudiciales, los más de riesgo son los niños. Había un doctor que decía, si en las misas dominicales que se dan en estas zonas endémicas, el padre antes de dar la bendición debería de decir no darle vísceras crudas a los perros. De esa manera se disminuiría mucho la hidatidosis, ¿no? Difilobodrium, ya ustedes saben, este es el parásito, 1 a 2 metros, el Pacífico. Recalcar que tenemos el Latum, que es por aguas dulces, no tenemos acá en el Perú. Esta es parte de los cuadros que les dio el profesor. ¿Cuáles son los hospederos definitivos en el caso de Pacífico? El lobo marino, el Latum, Hymenolepis, creo que esto ya está más claro, tiene ciclo directo. Diminuta, acá mucho cuidado. ¿Quiénes son las personas en riesgo de tener Hymenolepis diminuta? Las personas que, sobre todo en la serranía, ¿no? Las personas que tienden a guardar sus granos en quintales, ¿no? Y al lado hay roedores. ¿Qué cosa hay en los granos? En los granos usualmente se crían los gorgojos. Si hay ratas por ahí y están con Hymenolepis diminuta, ¿qué hacen las ratas? Eliminan los huevos. ¿Quién come los huevos? Los gorgojos. En los gorgojos se forma la larva cisticercoide. Y accidentalmente un niño o un adulto puede comerse un gorgojo, un pedazo de gorgojo que para mala suerte tiene la larva cisticercoide y desarrolla el Hymenolepis diminuta. ¿Ya? El definitivo normal es del diminuta es la rata. En Dipilidium caninum, esto es lo que ustedes han visto, elimina las cápsulas ovígeras.
Esto es todo el parásito. Fíjense los que tienen perritos, si en las heces de su perrito están eliminando unos como granitos de arroz. Ya, usted dice, no, yo siempre desparasito a mi perro, pero también siempre lo sacan al parque, ¿no? Y se puede estar contaminando. Entonces, los proglótidos de Dipylidium caninum son como granos de arroz. ¿Ya? Y nosotros traemos uno de esos, lo coloreamos y es lo que les hemos enseñado en la práctica y lo que vemos es gran cantidad de esto. Esta es una cápsula ovígera y cada uno de ellos es un huevo. Este es el único parásito que tiene 2 poros genitales, ¿no? Ahí está el perrito y nada más. Los judíos, por ejemplo, ¿no? Siempre digo esto, de repente alguien ya lo ha leído. Los judíos comen carne de cerdo. Por su religión, no comen carne de cerdo. Entonces los judíos no van a tener lo que se llama la teniasis. No van a tener la teniasis, pero ¿podrán tener cisticercosis los judíos? ¿O no? No necesariamente, a ver. Los judíos definitivamente, porque no comen carne de cerdo, no tienen teniasis. Estamos de acuerdo. Pero ¿podrán tener cisticercosis? ¿Por qué? Ustedes saben que un gran porcentaje, 10, 15% de personas de Sudamérica, de acá, viajan a Israel. Porque ahí ganan más dinero, etcétera, etcétera. Las personas pueden viajar con su tenia, ¿no es cierto? Con su tenia, solio, saginata, de repente solio. ¿Y en qué trabajan ahí? En restaurantes, ¿no? Entonces pueden estar contaminando la comida y los judíos sí pueden tener cisticercosis. Porque para tener cisticercosis yo tengo que comer los huevos. No tiene nada que ver con los cerdos, ¿ya? Entonces, esta ha sido una revisión bastante somera de lo que ustedes